Bienvenidos a Amores que el tiempo escondió. Un lugar donde las historias del corazón vuelven a despertar. Amores prohibidos, secretos enterrados y destinos que, aunque el tiempo intentó separar, siempre encuentran el camino para volver a encontrarse. Aquí descubrirás novelas llenas de pasión, misterio, esperanza y segundas oportunidades. Porque hay amores que el tiempo puede ocultar, pero jamás podrá borrar. Si te gustan estas historias, ayúdanos a que lleguen a más corazones. Regálanos un like, síguenos y suscríbete al canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando y contando historias que merecen ser recordadas. Ahora sí. Comencemos esta historia. Saga. Laberintos del destino. Libro primero. La sombra del primer amor. Prólogo. Desde el primer momento en que la música flotaba entre las luces difusas de aquella fiesta, Florencia no imaginó que su vida se entrelazaría con un laberinto de recuerdos y sombras. En esa noche, entre risas y pasos tímidos, nació un primer amor que se desvanecería, pero dejaría una sombra indeleble. Este es el inicio de su viaje, un sendero donde cada paso es un laberinto y cada sombra, un destino aún por descubrir. Capítulo 2. El día en que la infancia aprendió a despedirse. La nueva escuela tenía algo que, para Florencia, se parecía sospechosamente a la felicidad. No era un lugar extraordinario a simple vista, pero había en él una atmósfera distinta, casi invisible, que se sentía en los pequeños detalles. Los días eran claros, las profesoras tenían paciencia, virtud rarísima en el oficio de enseñar, según los niños, y las risas no eran consideradas un delito académico. Rosa y Florencia caminaban cada mañana por el sendero de tierra, cruzaban la quebrada con la ligereza de dos cabritas y llegaban al aula con el cabello revuelto por el viento y el corazón lleno de historias. Aquel camino no era solo tierra y piedras. Era una línea invisible que unía lo que eran, con lo que algún día tendrían que ser. Cada paso que daban, sin saberlo, las iba alejando lentamente de la infancia, como si el tiempo caminara con ellas, en silencio, sin prisa, pero sin pausa. En ese trayecto, el mundo parecía amplio, generoso, casi infinito. Florencia creía que la vida era eso, correr, aprender, reír, y volver a casa antes de que su madre llamara a la cena. No necesitaba más. No imaginaba más. No sospechaba que la vida, silenciosa y paciente, ya estaba preparando algo distinto. Porque la vida tiene una costumbre bastante desagradable, cuando todo parece tranquilo, empieza a organizar una sorpresa. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros y el humo de la cocina de leña se elevaba como una plegaria doméstica, el fuego crepitaba con una vida propia, como si entendiera más de lo que parecía. Había visto discusiones, silencios, cansancio y también amor. Era testigo de todo, sin tomar partido, consumiendo lentamente la leña, como el tiempo consume las certezas. Don Olivo habló. No levantó la voz, pero tampoco hizo falta, su tono tenía esa firmeza que siempre sonaba como si estuviera dando órdenes al mundo. Silvana, dijo, Rosa está por terminar la primaria. Silvana levantó la mirada desde la olla donde hervía el maíz. El vapor le rozaba el rostro, pero no era el calor lo que la inquietaba. Sí, respondió con cautela. Cuando termine, continuó él, sin rodeos, la enviaremos a la ciudad a trabajar. El silencio que siguió no fue un simple vacío de palabras. Fue un peso. Un instante suspendido en el que hasta el fuego pareció contenerse, como si comprendiera que algo importante acababa de ser dicho. Silvana lo miró con tristeza, una tristeza que no necesitaba explicación. Olivo,
dijo con suavidad, no quiero separarme de la niña. Aún es pequeña. Nos necesita. Don Olivo dejó escapar una risa breve, seca, sin rastro de humor. Era una risa que no buscaba compartir nada, sino cerrar la conversación. No la mimes tanto, respondió. Ya es una niña grande. Debe aprender a ser responsable. Todos trabajamos desde niños. Luego añadió, con la naturalidad de quien cree estar enunciando una verdad indiscutible. Yo también trabajé desde pequeño. No tiene nada de raro. Y en esa frase había más que una opinión. Había historia. Una historia que nunca contaba, pero que pesaba en cada decisión. Para él, la vida no había sido suave, y en su lógica endurecida, preparar a sus hijas significaba evitarles debilidad, no dolor. Aunque, sin darse cuenta, terminaba enseñándoles ambas cosas. Detrás de una puerta entreabierta, Florencia escuchaba. Los adultos solían creer que los niños no entendían las conversaciones serias. Era un error bastante frecuente y bastante peligroso. Florencia sí entendía. Y lo que entendió le rompió el corazón de una manera silenciosa, profunda, imposible de explicar con palabras. Se llevó las manos a la boca para no hacer ruido mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, calientes, constantes. No quería que Rosa se fuera. No quería que nada cambiara. Pero el mundo, como bien se sabe, tiene muy poco interés en las opiniones de una niña de 7 años. Pasaron los días, y con ellos creció una angustia que Florencia no sabía cómo sostener. Finalmente, reunió el valor suficiente para contarle a Rosa lo que había escuchado. No fue un acto impulsivo, sino una necesidad que ya no cabía dentro de ella. Estaban sentadas cerca de la quebrada, con los pies sumergidos en el agua fría, dejando que la corriente se llevara pequeñas hojas. El agua seguía su curso sin detenerse, ajena a las preocupaciones humanas. No preguntaba, no se devolvía, no se aferraba. Simplemente avanzaba. Como la vida. Como el tiempo. Como todo lo que, tarde o temprano, uno tiene que aprender a soltar, y tal vez, sin saberlo, parte de su tranquilidad. Rosa, dijo en voz baja, como si el viento pudiera escucharla. Te quieren enviar a la ciudad. Rosa se quedó quieta. No fue un movimiento exagerado, pero en ese pequeño gesto algo se detuvo. Por un instante, el mundo entero pareció suspenderse. ¿A la ciudad?, susurró. Florencia sintió, incapaz de añadir más. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. No quería irse. No quería dejar a su hermana, ni el camino de la escuela, ni los árboles que conocía desde siempre, ni esa vida sencilla que, aunque dura, también era suya. Pero en aquella casa, las decisiones de Don Olivo no se discutían. Se obedecían. Las dos hermanas se abrazaron con una intensidad distinta, más profunda, más consciente, como si en ese abrazo estuvieran intentando guardar todo lo que pronto dejarían de tener. Porque hay abrazos que no son solo cariño. Son refugio. Son despedida anticipada. Son una forma desesperada de decir, no te vayas todavía, aunque las palabras no alcancen. Trabaja duro, hermanita, dijo Florencia entre lágrimas, pero vuelve rápido. Y luego añadió, con esa lógica luminosa y simple que solo la infancia puede sostener incluso en medio del dolor. Y cuando regreses, me traes un dulce. Rosa rió. No fue una risa alegre. Fue una risa frágil, temblorosa, de esas que nacen como defensa, como un intento de evitar que el llanto se desborde por completo. Te traeré 2, prometió.
Llegó el día inevitable. Don Olivo lo anunció con la serenidad de quien cree, sinceramente, estar haciendo lo correcto. Rosa, dijo, mañana partirás a la ciudad. La niña bajó la cabeza, no por obediencia automática, sino porque no sabía dónde poner la mirada. Sí, papá. Florencia sintió que algo dentro de ella se vaciaba, como si alguien hubiera abierto una puerta y se estuviera llevando todo lo que hacía cálido su mundo. Y así, al día siguiente, Rosa se fue. La casa quedó más silenciosa. No era solo silencio. Era un eco. Un espacio que todavía recordaba las risas, como si las paredes se resistieran a aceptar que algo faltaba. A veces, los lugares también sienten las ausencias, aunque no sepan nombrarlas. Como si le hubieran arrancado una parte. El camino a la escuela parecía más largo, más pesado, menos vivo. Las risas, que antes brotaban sin esfuerzo, ahora aparecían con dificultad. Pero Florencia se aferró a una idea luminosa, casi obstinada. Rosa volvería. Y Rosa, en efecto, trabajó duro en la ciudad. Cuidaba niños ajenos, ordenaba casas ajenas y aprendía, demasiado rápido, lo que significa crecer antes de tiempo. Aprendía a tragarse las palabras. A sonreír cuando no quería. A obedecer incluso cuando dolía. Porque crecer antes de tiempo no es hacerse fuerte. Es aprender a esconder lo frágil. Aprendía a callar, a obedecer, a resistir, a ser fuerte cuando nadie lo aplaude. Cuando recibió su primer sueldo, hizo algo que revelaba con claridad el tipo de persona en la que se estaba convirtiendo. Regresó a casa en Navidad. Traía dulces para Florencia, ropa nueva, regalos para sus padres, y para su madre, una sorpresa que parecía un pequeño milagro moderno, una estufa de gasolina. Para que ya no cocines con leña, le dijo. Silvana la miró como si estuviera frente a algo imposible, un objeto que no solo prometía comodidad, sino también un respiro. Florencia, mientras tanto, no se contuvo. Se lanzó sobre Rosa como un torbellino de abrazos, como si quisiera recuperar en un solo instante todo el tiempo perdido. «Volviste», gritaba. «Volviste». Rieron. Lloraron. Se contaron historias que parecían no tener fin. Pero la felicidad, como los visitantes importantes, rara vez se queda todo el tiempo que uno quisiera. Pronto llegó nuevamente el día de la despedida. Rosa debía regresar a la ciudad. Y Florencia volvió a quedarse sola. Pasaron los años. Y cuando la casa parecía haberse acostumbrado al silencio, ocurrió algo inesperado. Silvana quedó embarazada después de 7 años. La noticia cayó en la casa como una sorpresa dulce, casi incrédula. Don Olivo levantó las cejas con asombro. Silvana sonrió con una mezcla de nervios y ternura. Florencia, en cambio, estaba fascinada. 9 meses después nació una niña. La llamaron Esperanza. Y el nombre no era casual. Parecía haber sido elegido por la vida misma. Como si alguien, en algún lugar, hubiera decidido que esa casa necesitaba una segunda oportunidad. No una solución, pero sí un respiro. No un final distinto, pero tal vez un nuevo comienzo. Era pequeña, redonda, risueña. Para Florencia era como tener una muñeca viva, un pequeño universo al que podía cuidar, abrazar y observar durante horas. Jugaba con ella todo el tiempo. A veces la alzaba con más fuerza de la necesaria, otras, la dejaba caer sobre la cama, suavemente o no tanto. Pero nunca decía nada.
Porque en la lógica secreta de los hermanos mayores, lo importante no es la perfección, sino la complicidad. La casa volvió a llenarse de risas. Don Olivo desarrolló una debilidad evidente por la pequeña Esperanza. Cada tarde llegaba con chocolates y galletas exclusivamente para ella, como si en ese gesto encontrara una forma de ternura que no sabía expresar de otro modo. Florencia observaba la escena con una mezcla extraña de cariño y un pequeño celo silencioso. Porque a Esperanza siempre le traían dulces. A Florencia, casi nunca. Y no era rabia. Era algo más pequeño, más silencioso, más humano. Una pregunta que no sabía formular. ¿Por qué a ella sí, y a mí no tanto? Pero el verdadero problema de la casa no era el favoritismo. Era otro. Con el paso del tiempo, Don Olivo comenzó a llegar cada vez más tarde. Y cada vez más borracho. El alcohol parecía entrar por la puerta antes que él. Y con él entraba algo más. Un peso invisible que cambiaba el aire, que tensaba las paredes, que hacía que todo el mundo midiera sus palabras o decidiera callarlas. Llenando el ambiente de una tensión que nadie sabía cómo manejar. En el pueblo comenzaron los murmullos. Decían que tenía otra mujer. Decían que pasaba más tiempo fuera que en su propia casa. Florencia escuchaba esos comentarios en la escuela, entre sus compañeros. Los niños son pésimos guardando secretos, y aún peores midiendo el daño que causan al decirlos. Las noches en la casa comenzaron a volverse pesadas. Don Olivo gritaba. Silvana callaba. Y algunas veces, los gritos dejaban de ser solo palabras. Se convertían en golpes. Las niñas observaban en silencio, paralizadas por un miedo que no sabían nombrar, pero que empezaba a instalarse dentro de ellas como algo permanente. Hasta que una tarde, todo estalló. Don Olivo llegó furioso. Tomó a Silvana del brazo y la sacudió con violencia, como si la rabia necesitara un cuerpo donde descargarse. Porque la rabia, cuando no se entiende, busca salida. Y casi nunca elige bien. No quiero que permanezcas aquí. Gritó. Llévate a las niñas y vete. Silvana no respondió. Había aprendido que discutir con la furia era como discutir con una tormenta, inútil y peligroso. Pero esa tarde algo cambió. Florencia dio un paso adelante. Era apenas una niña, pero había en su voz una claridad inesperada, una firmeza que no correspondía a su edad. No era valentía aprendida. Era necesidad. Porque hay momentos en los que incluso los niños entienden que, si no hablan, nadie lo hará por ellos. Mamá, dijo, vámonos a la ciudad. Silvana la miró, sorprendida. Allá está Rosa, continuó Florencia. Estaremos juntas. Tú, Rosa, Esperanza y yo. Dudó un segundo. Solo uno. Y luego añadió, con esa sinceridad brutal que solo los niños son capaces de sostener sin adornos. Papá te pega mucho, creo que no te quiere. No lo dijo con odio. Lo dijo con la lógica simple y brutal de quien observa sin filtros. De quien todavía no ha aprendido a disfrazar la verdad para hacerla menos dolorosa. La habitación quedó inmóvil. Florencia respiró hondo, como si supiera que lo que venía era aún más difícil. En la escuela dicen que tiene otra mujer en el trabajo. Las palabras cayeron como piedras. No hicieron ruido, pero hicieron daño. Y por primera vez en muchos años, algo dentro de Silvana comenzó a moverse. Había estado ahí todo el tiempo. Dormido. Silenciado. Postergado.
esperando el momento exacto en que ya no fuera posible seguir ignorándolo. No era miedo. Era otra cosa. Algo más antiguo. Más profundo. Más firme. Tal vez dignidad. Tal vez coraje. O tal vez, y eso Florencia lo entendería mucho tiempo después, el comienzo de una nueva vida. Y aquella tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, Silvana tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de sus hijas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, regales un like y compartas esta novela con alguien que también ame las buenas historias. Tu apoyo es muy valioso para nosotros. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes estas historias nos da la fuerza y la inspiración para seguir creando nuevas novelas, nuevos personajes y nuevas aventuras que nos hagan soñar juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones, misterio y esperanza. Y recuerda, una nueva historia siempre está por comenzar.